Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Minerva Mireles y estamos estudiando el Salmo 119. Bueno, en realidad estamos estudiando todo el libro de los Salmos, pero ya por algunas semanas hemos estado estudiando el Salmo 119, que constituyen los versículos del 97 al 120 el día de hoy, que es la quinta parte. Son las excelencias de la ley de Dios, es el título que tiene este salmo. Y bueno, les digo que hemos estado estudiando ya por varias semanas este salmo porque es el salmo más largo, es también el capítulo más extenso de la Biblia, tiene 176 versículos y casi todo el capítulo, como lo dice su nombre, es una alabanza a la palabra de Dios. También ya les había dicho, cada semana les digo que es un salmo acróstico y bueno, es diferente a los otros salmos acrósticos que hemos estudiado porque en cada letra de cuando significa, por ejemplo, aleluya, en cada letra tiene un versículo solamente o una frase. Este acróstico es diferente porque tiene todas las letras del alfabeto, que son 22 letras, y en cada letra pues tiene 8 versículos. Por eso se distribuyen y son 176 versículos de este salmo. Entonces vamos a estudiar nuestro salmo el día de hoy, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Te doy gracias porque me dejaste despertar, Señor. Te doy gracias también por todas las bendiciones de salud y de provisión para mi familia. En este momento que abrimos tu palabra, Señor, te pedimos que también abras nuestro entendimiento y que abras nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos agradecidas, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanas, entonces como les decía, son 22 letras del alfabeto hebreo. Y bueno, con este salmo glorifica a Dios y su palabra y se menciona una y otra vez la escritura, ¿verdad? Entonces, como ya les decía, cada letra tiene 8 versículos y bueno, a partir del 50 o del 60, cuando ya leímos los 50 y 60 versículos, hay mucha repetición y vamos a estar viendo que no hay conexión en alguno de los versículos y tampoco no se ve que hay movimiento entre uno y otro, pero vamos a avanzar un poquito más rápido por lo que es repetición lo que sigue, ¿no? Entonces vemos también que en este Salmo 119 hay bendiciones, ¿verdad? Y las vamos a leer y las vamos a tratar de memorizar, bueno, si se puede, sino hay que tratar de alimentar nuestro corazón y nuestro espíritu leyendo este salmo. Entonces, la siguiente letra que nos toca leer es la letra Mem. Es la letra que sigue. Hemos estudiado ya 12 letras, sí, hemos estudiado ya las 12 letras. Esta es la 13ª letra, ya vamos un poquito más de la mitad. Y esta siguiente letra se llama Mem. Y este grupo de versículos, de 8 versículos, habla de cómo el salmista está amando la dulzura de la palabra de Dios y es un canto sencillo de alabanza y no con este grupo no contiene ninguna petición, solamente es un derramamiento del corazón con agrado de David, de este salmista. Entonces vamos a empezar con nuestros versículos. El primer versículo que dice el 97, vamos a empezar y dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ante Anterior a este salmo, hermanas, en 2 ocasiones el escritor de este salmo, que se cree que es David, había declarado su amor por la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo vimos en los versículos 47 y 48. Pero aquí la manera en la que lo pone tiene más pasión. Su devoción hacia Dios y su palabra ha edificado una relación de amor entre el salmista y la palabra de Dios. Y hermanas, el cristiano superficial pudiera leer y entender y aún en un sentido externo obedecer la palabra de Dios, pero únicamente el hombre espiritual la ama. Viven como si no pudieran vivir sin la palabra de Dios, si no pudieran vivir sin ella. Para el cristiano superficial, pues es un deber el satisfacer más su conciencia, ¿verdad? La conciencia. Pero
para el creyente es alimento y es medicina, luz y consuelo. La palabra de Dios es vida, hermanas. No puede obligarte o obligarla a amar algo o alguien, pero sí puede cultivar el amor hacia alguien o algo, ¿verdad? Como nos acordamos, por ejemplo, cuando conocimos a nuestras parejas, a lo mejor algunas de nosotros no nos gustaban, ¿verdad? Nuestros esposos, pero fueron cultivando ese amor, como hablándonos diariamente, mandándonos flores. Bueno, el amor se cultiva. Entonces, no podemos obligar a nadie a amar a algo o a alguien, pero podemos cultivar ese amor. Denle su tiempo, pónganlo delante de ustedes constantemente, denle atención y cuidado. Hay que buscar la palabra de Dios. Tal vez no podamos meditarla todo el día, pero sí buscar un perfecto momento, un perfecto tiempo para meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? También denle verdaderamente la atención debida a la palabra de Dios. Denle honor y obediencia, y denle también su apreciación, valorar, ¿verdad? Valorarla por todo el bien que pues nos ha hecho, nos ha dado, y también dar gracias por todo ese bien que ha hecho a nuestra vida, ¿verdad? Entonces también denle su dependencia, denle su confianza, y deje que cuide el Señor de ustedes, ¿no? Hay que darle también alabanza al Señor, hay que hablar en gran estima de la palabra de Dios delante de los demás. Cuando verdaderamente amamos a alguien, no deseamos el cambiarlos, ¿verdad? No, en este caso no podemos ajustar la Biblia, hermanas, a nuestra propia manera de pensar para decir después, oh, cómo amo tu ley, Señor, ¿verdad? Porque no la podemos hacer a nuestra manera, hay que respetarla como es. La Biblia no se cambia. Las doctrinas que en ella hay, los mandamientos que están sobre la Biblia, las advertencias que están delante de nosotras, las exhortaciones que nos da, ¿verdad? Cuando amamos la Biblia, hermanas, hallamos mucho en qué meditar. Así es de que seguimos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, dice aquí. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, dice aquí. Aquí vemos que el salmista tenía muchos enemigos, algunos de ellos malvados y algunos soberbios. Quizá los soberbios se jactaban de que ellos eran más sabios o que tenían más educación que el escritor del Salmo, que es David, pero el escritor estaba confiado, hermanas, en que la palabra de Dios le había dado una gran sabiduría. Y vemos aquí en el 99 que dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El salmista era real acerca de la presencia permanente de sus enemigos. Ellos estaban siempre con él, dice aquí, y él debía de obtener la suficiente fuerza de carácter para sobrevivir y aún prosperar estando ellos con él. Aquí vemos también que el salmista explicó el por qué él era más entendido que sus enemigos. Él tenía aún más entendimiento que todos sus enseñadores, dice aquí, quienes esperamos que no fueran los mismos que había mencionado como sus enemigos, ¿verdad? Debido a que su estudio serio y meditación por la palabra de Dios que nos está diciendo aquí. Este principio, hermanas, se ha comprobado en las vidas de los siervos de Dios una y otra vez. La Biblia nos habla de hombres que no fueron educados, ¿verdad?, por los estándares del mundo, tales como los discípulos. Lo vemos en Hechos, lo vemos aquí en Hechos 4:13, que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así es de que, hermanas, este principio, la Biblia nos habla de que no fueron hombres educados, ¿verdad?, por los estándares del mundo como lo fueron ellos, todos sus discípulos. Pero ya vimos aquí que en Hechos 4:13 vemos que la gente de todas maneras se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, como nos dicen estos versículos. Y entonces
sabiendo eso, y aún tenían un gran entendimiento también y eran muy efectivos para servir también a Dios. Pero también es de gran ayuda recordar que Dios ha utilizado no solamente a estos discípulos que no tenían, que no eran educados, pero ha utilizado a muchos que tenían una gran educación, y es como Moisés, como Daniel y Pablo, ¿verdad? Son los ejemplos bíblicos que tenemos aquí. Entonces continuamos. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Aquí vemos que él entiende más que los ancianos. Esto es, el guardar directamente los preceptos divinos es de más valor que el consejo de los demás, aun cuando tengan una gran experiencia. Esto tiene mucho significado en particular. Cuando nos damos cuenta, en cuánta estima se tiene la sabiduría de los viejos en aquellos días, ¿verdad? Y en aquella cultura tenían mucho valor, ¿verdad? Tenían un gran significado. Y vemos que en este mundo, en esta época moderna, hermanas, es muy común el desechar esa sabiduría, ¿no? Que tienen nuestros abuelos, que tienen las personas mayores, ¿verdad? Toda esa sabiduría y todo ese entendimiento de los viejos, ¿verdad? Le desechamos toda esa sabiduría, pero en los tiempos de este salmista de David eso no era así, tenían un gran valor en esa época, ¿no? Entonces seguimos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Entonces aquí vemos que el salmista entendió que el apartarse de él mismo del mal también le ayudaría a entender mejor la palabra de Dios. Él podría guardar mejor la palabra de Dios al guardarse del mal camino, ¿no? Entonces, dice el 102, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, dice aquí. La conexión, hermanas, personal que el salmista tenía con Dios por medio de su palabra, le animaba a este salmista a andar en fidelidad. Esto también demuestra que Dios puede enseñar al creyente por medio de su palabra en un sentido directo, porque dice aquí, porque tú me enseñaste. Esto significa que todo lo que uno obtiene por medio de un estudio bíblico, ya sea que lo aprendan en internet o por YouTube, hay muchos estudios bíblicos que hay allá afuera en el internet, ¿verdad? Entonces, esto significa que todo lo que uno obtiene por medio de todos estos estudios sea correcto, o no quiere decir que sea correcto o venga de Dios. Y bueno, también eso no elimina la necesidad de enseñadores de la Biblia, ¿verdad? Porque a veces podemos estar viendo estudios que a lo mejor no están enseñando la doctrina que nosotros practicamos, así es de que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si vemos y creemos que sí cumple lo que Jesús dijo, en uno de los versículos que había leído, si usted ve que sí cumple lo que dijo Jesús en Juan 16:13, que lo tengo aquí, que lo voy a leer, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os harás saber las cosas que habrán de venir. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Entonces seguimos, hermanas. Seguimos el 103. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca, dice aquí. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aquí vemos la dulce comprensión, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Aquí vemos que David, el salmista, sintió que la palabra de Dios era placentera para él, como cosas dulces, ¿no? Aquí está, se lo está comparando con la miel. Entonces, aún más, ¿verdad?, con eso, con la miel. El tiempo dedicado en la palabra de Dios no es una tarea desagradable, es una dulce experiencia, del cual debemos estar siempre agradecidos con Dios, porque experimentar y leer la palabra de Dios, sabemos cómo nos gozamos, ¿verdad? Las que ya estamos en la palabra. Y vemos también con sus alabanzas, he escuchado muchas de ustedes cuando están estudiando la palabra de Dios, que nos dicen que es una delicia, ¿verdad?, estar escuchando las alabanzas del Señor. Imagínese
que algunos de los cantos que tenemos son parecidos a los que estamos estudiando en los salmos, porque los salmos eran cantos, los salmos los cantaban, era una expresión del pueblo de Israel. Entonces, aquí se está refiriendo el salmista muy claramente a la palabra de Dios, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel de mi boca, ¿verdad? Entonces vemos que es algo hermoso y algo que nosotras mismas ya hemos comprobado, ¿verdad? Es una experiencia dulce, ¿verdad? Del cual debemos estar agradecidas, como ya les mencioné en un ratito. Hermanas, la Biblia está llena con pasaje tras pasaje, que cualquiera con sensibilidad espiritual haya agradable a esto. Entonces, vemos aquí también, por mencionar algunos, tenemos pasajes súper agradables, súper dulces, como la miel, como el Salmo 23 del 1 al 3, como el Salmo 8, el versículo 1, como Juan 3:16, como Romanos 8:28, o también vemos pasajes agradables como la miel en el Apocalipsis 28, Apocalipsis 22, el versículo 20, y esos son solamente algunos por mencionar, ¿verdad? Si no pueden encontrar algo hermoso y dulce en estos versículos que les acabo de mencionar, entonces su sentido del gusto o el gusto de su paladar están terriblemente adormecidos, porque estos pasajes que les acabo de mencionar son verdaderamente agradables para alguien que puede tener esa sensibilidad espiritual, ¿verdad? Y lo va a encontrar agradable. Entonces seguimos, hermanas. Vamos en el 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La inteligencia que obtuvo aquí David el salmista le dio a él discernimiento y el valor y la habilidad para percibir y aborrecer todo camino de mentira. De manera notable vemos aquí que él comenzó esta sección con amor, ¿verdad? Vemos cómo comenzó él con amor y la termina aquí con aborrecimiento, ¿verdad? Porque dice que no toda la vida la vida cristiana es dulzura. Y eso también se los digo yo, hermanas, no toda la vida cristiana es dulzura. Tenemos nuestros momentos dulces, ¿verdad? Y hay una belleza incomparable en Dios, pero vivimos en este mundo amargo, vivimos en este mundo feo. Y es de igual importancia el aprender a aborrecer la maldad, así como también el amar la bondad. Entonces con eso seguimos y nos vamos a la letra Nun, que constituye de los versículos del 105 al 112. Y este grupo de versículos es una confianza sin fin en la palabra de Dios. Y comienza con esta letra comienza con el versículo número 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo, verdad? Lo tenemos escrito en nuestro corazón, lo decimos constantemente en nuestras oraciones. Y aquí vemos que David, el salmista, sentía que mientras él andaba por el camino de la vida, la palabra de Dios hacían que sus pasos pues fueran más seguros. Él no sabría por dónde caminar sin la guía de la palabra de Dios. Y es posible el andar por el camino de la vida sin saber dónde pisamos, hermanas. Para utilizar la analogía, no sabemos si nuestro pie pisará sobre buena tierra o si va a pisar tierra peligrosa. No tenemos esa conciencia propia. La palabra de Dios siempre será una lámpara a nuestros pies. ¿Cómo deben de caminar los cristianos? ¿Cómo debemos caminar nosotros? Pues como es digno, ¿verdad? Lo vemos en Efesios 4:1, que se los voy a leer aquí. Efesios 4:1, que nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces también nos dice que tenemos que andar rectamente, ¿verdad? Como nos dice aquí en Isaías 57:2, que nos dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y también en la luz, ¿verdad? Como nos dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de
Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también debemos andar con humildad, como nos dice Miqueas 6:8. Oh hombre, dice aquí, el que te ha declarado lo que es bueno y que te pide y que pide Jehová, perdón, de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ninguno, hermanas, de estos son posibles sin la palabra de Dios iluminando nuestro camino. Ninguno de estos caminos, del de humildad, el recto y de andar en la luz y de andar dignos, ninguno de estos es posible sin la palabra de Dios iluminando nuestro camino. La palabra de Dios no le mostró a este salmista solamente dónde sus pies pisaban, también le mostró el camino por el cual él debía de permanecer. Estas ilustraciones nos muestran que la palabra de Dios es lumbrera y trae luz, ¿verdad? No hace que las cosas sean más oscuras o difíciles de entender. Es un libro de luz, no es un libro de oscuridad. No todas las partes son equitativas y no son todas también equitativamente claras y fáciles de entender. Y es de gran ayuda, hermanas, el tener la sabiduría de otros, ¿verdad? Como grandes expositores, como Pastor Chuck, como también Pastor Charles Spurgeon. Con la ayuda de ellos, es bueno tener la sabiduría de otros, ¿verdad? En cuanto a lo que han visto las originales escrituras o han estudiado las escrituras, pero sin ayuda de ellos no podríamos entender, ¿verdad? Y no es porque la Biblia sea muy difícil, no porque en su contenido la Biblia no pueda ser entendida, sino que a veces unas personas no la entienden, ¿verdad? Entonces hay que pensar en todo aquello que es común para nosotros los cristianos. Aún entre las diferentes denominaciones podemos entender muchas verdades en la palabra de Dios, como entendemos una verdad principal, que la verdad de un Dios que es 3 en 1, ¿verdad? La Trinidad. Entonces es una unidad conformada por 3 personas divinas relacionadas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También otra verdad es la verdad de la plena deidad y la plena humanidad de Jesús. También la verdad de nuestro pecado, también la verdad de la muerte de Jesús para salvarnos del pecado y la muerte. Son verdades básicas, hermanas, que podemos entender con solo leer. También la obra del Espíritu Santo para guiarnos hacia la fe, el establecimiento de la iglesia, la comunidad de los creyentes, también el regreso de Cristo Jesús, la resurrección de los muertos, y al juntar todo lo anterior, todo lo que les acabo de explicar, estos son muchos. En general, nosotros los cristianos en común acuerdo entendemos esas verdades, entendemos la palabra de Dios. Continuamos. 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios. 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y seguimos diciendo en el 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Aquí vemos que David el salmista mostró una determinación en la vida para obedecer la palabra de Dios. Fue una doble decisión, hermanas, y ambas las juró y las ratificó aquí. Como vemos aquí en el 107, que nos dice: afligido estoy en gran manera. Su determinación para obedecer llegó en una temporada de aflicción, vemos aquí, no de la comodidad y facilidad. A pesar de los problemas y dolores, vemos aquí que David miró hacia la palabra de Dios para un avivamiento en su vida, hermanas, y para que esto ocurriera conforme a su palabra. Los fieles servidores de Dios pueden ser afligidos en gran manera, como dice aquí, y gravemente, pero que estos consideren que por medio de las aflicciones sus corrupciones son purgadas, su fe es probada, su paciencia también es perfeccionada, también maduramos espiritualmente. También vemos que nuestros hermanos son edificados, y su amor también vemos aquí que del salmista
que su amo es glorificado. ¿Y quién es su amo? Pues nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces, si hacemos todo eso, ¿verdad? Si pasamos por toda esa aflicción, pues pasa todo esto, ¿verdad? Vemos que nuestra paciencia también es perfeccionada. Y esperamos que también con nuestra aflicción también nuestros hermanos sean edificados, nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? Seguimos. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. El salmista presentó estas palabras, hermanas, para el Señor como si fueran un sacrificio traído hacia el altar. Eran sacrificios voluntarios con el significado de mostrar a su amor y devoción, ¿verdad?, hacia Dios. Los sacrificios de oraciones y alabanzas, los cuales todas, ¿verdad?, hacemos libremente y frecuentemente, pues se los ofrecemos a Dios, se los ofrecemos al Señor, los cuales pues aquí son llamados también sacrificios, como en el Salmo 50:14, que también lo tengo por aquí, se lo voy a leer, que dice: sacrifica a Dios alabanza y paga votos al Altísimo. Y ofrenda también de nuestros labios, lo vemos en Oseas 14:2, que dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es lo mismo que nos está diciendo aquí el salmista. Seguimos. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Es muy fácil para nosotros, hermanas, el tener una confianza pecaminosa en nuestro propio juicio. El simplemente seguir tu corazón. Pero aquí nos vemos, les voy a leer algo que escribió Charles Spurgeon. Él también escribió sobre esto y dijo: estos clamores repetidos en búsqueda de enseñanza muestran la humildad del hombre de Dios, y también descubre que nosotros, nuestra propia necesidad de una instrucción, nos dice aquí, familiar, una instrucción similar, dice. Nuestro juicio necesita ser educado, hermanas. Es amén por eso. Hasta que sepa esté de acuerdo y actúe conforme a los juicios del Señor. Eso nos dice Charles Spurgeon. O sea que en pocas palabras nos está diciendo aquí Charles Spurgeon que todo lo que sentimos, lo que creemos justo, ¿verdad?, lo que creemos que es algo que está bien a nuestro propio juicio, no puede estar bien, ¿verdad? Entonces dice Charles Spurgeon que estos clamores repetidos en búsqueda de enseñanza muestran la humildad del hombre de Dios, y también descubren ante nosotros nuestra propia necesidad de una instrucción similar. Dice que nuestro juicio primero necesita ser educado hasta que sepamos, ¿verdad?, y estemos de acuerdo, y que nuestra mente y en nuestro corazón actuemos conforme a los juicios del Señor. Entonces, si no entendemos todavía cómo actuar con el Señor, porque tal vez no tenemos ese conocimiento de la palabra del Señor, entonces no va a ser un juicio correcto. Tenemos que ser educados en nuestro propio juicio, y ¿quién nos educa? Pues nuestro manual, ¿verdad? Nuestro manual, que es la Biblia. Continuamos. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, nos dice aquí. La vida del salmista, hermanas, estaba a menudo en peligro, vemos aquí, ¿verdad? Pero su conexión con la palabra de Dios se mantenía fuerte. Dice aquí: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Aquí vemos también los peligros, ¿verdad? Nos dice aquí. Los peligros también provenían, hermanas, de parte de ciertos enemigos, de hombres impíos, dice aquí. Entonces, vemos aquí que para David, él no se olvidaría nunca de los mandamientos de Dios, pues al guardar los mandamientos, hermanas, del Señor, escaparemos de los lazos de nuestros adversarios, ¿verdad? Porque sabemos que los caminos de Dios son seguros y están totalmente libres de engaños. Hermanas, cuando sea que veamos a los salmos hablando de peligros, usualmente pensamos de peligros físicos, ¿verdad? Pero
aquí no necesariamente está hablando de peligros físicos. Él está hablando también, hay salmos que también nos hablan de los peligros espirituales, ¿verdad? Como el caer en el pecado o el olvidarse de Dios. Hemos leído también cuántos enemigos se habían olvidado también de la palabra de Dios. Entonces, no solamente significa peligros, algunos sí son peligros físicos, pero otros también habla de peligros espirituales, como ya les expliqué, caer en el pecado o olvidarnos simplemente de la palabra de Dios. Seguimos. Por heredad me he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. No sé si ya les leí no, ¿verdad? Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aquí vemos que el salmista, hermana, se regocijaba en la palabra de Dios con una alegría que se sentía en lo profundo de su corazón, ¿verdad? Por lo tanto, estas se convirtieron en su heredad, estas palabras, y para siempre, ¿verdad? ¿Qué es esa herencia espiritual del salmista? Esto es que es lo que él está buscando, o aquello en lo cual pues él estaba trabajando, ¿verdad? ¿Alguna recompensa celestial vemos aquí? ¿Qué sería una alabanza por parte de Dios? Pues aquí vemos que sorprendentemente él dice que su herencia es aquello de lo cual ha estado hablando. ¿Y qué es lo que hemos estado hablando? Pues hemos estado hablando de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y como aquí les repito, el 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, nos está diciendo. El tema, hermanas, es nuevamente enfatizado, la palabra de Dios. Aquí vemos que David nunca se olvidaría de la Biblia, de la palabra de Dios. Jamás, ¿cuántas veces nos los dice, verdad? Una y otra vez. Jamás se detendría él de leer la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios, de meditar de la palabra de Dios, y especialmente pues vemos aquí que él nos dice fervientemente de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Observemos aquí también que aquí donde él inicia su obra, ¿verdad? Dice que no inclina el ojo, ¿verdad? Tampoco inclina el oído, ¿verdad? Tampoco inclina la lengua. Nos dice que su corazón, mi corazón incliné, ¿verdad? Él inclinó su corazón, y debido que él mismo, a que el mismo Dios que le alumbraría, ¿verdad? Como dice que le alumbra su camino. Entonces, debido a que el mismo Dios le alumbra y le sostiene por un paso, puede hacerlo por cada paso hasta el fin, dice aquí, de continuo, dice el final del 112, de continuo hasta el fin. Y con eso, hermanos, llegamos a la letra Samek. Y eso constituye los versículos del 113 al 120. Que este grupo de versículos nos habla de que el salmista está sostenido y apoyado por la palabra de Dios, ¿verdad? Y comencemos. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Aquí vemos que David conocía la frustración, ¿verdad?, de tratar con aquellos que eran hipócritas. Estos eran inciertos y sin compromiso en sus vidas, ¿verdad? En contraste con la ley de Dios, que era segura y certera, nos dice aquí, ¿verdad? Y hermanas, las personas hipócritas son aquellas que conocen acerca de Dios, pero que no tienen toda la determinación para adorarle a Dios y servirle a Dios, solamente a ellos mismos, ¿verdad? Estos son aquellos que quieren tanto a Dios, pero también quieren al mundo. Estas personas quieren los beneficios de la verdadera religión, pero también quieren su pecado. El salmista aquí vemos que dice que él odia esta hipocresía, también la odia en sí mismo. Pero aquí nos dice al final, más amo tu ley, ¿verdad? Al final del versículo 113, nos dice, más amo tu ley. Cuando amamos la ley, esta se vuelve una ley de amor, ¿verdad? Vemos que el obedecer al Señor nos aferramos, ¿verdad? Vemos que esta ley es hermosa y vemos que es una ley de amor y nos aferramos a ella con todo nuestro corazón. Seguimos el 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado, nos dice, ¿verdad? Aquí
el Dios que el salmista conocía también por medio de la palabra, fue para él un refugio también en tiempo de aflicción. La esperanza que él tenía, hermanas, en la palabra de Dios no era únicamente un conocimiento académico o un conocimiento intelectual que él tenía David. Era una relación, era una seguridad en Dios mismo, porque nos dice aquí, mi escondedero y mi escudo, ¿verdad? Eres tú. Entonces seguimos el 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Nuevamente nos sigue diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hermanas, que al principio nos dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Nos dice esto, ¿verdad? Es un extraño alejamiento en su conversación con Dios sobre su palabra. Aquí vemos que David se dirigió a los malignos, ¿verdad? Directamente, quienes le habían traído, pues, esta aflicción de la que él está hablando. Él sabía que el mejor remedio era el poner un espacio entre él y estos malignos de los que él está hablando. Así él audazmente les dijo, apartaos de mí, malignos, y se dirige directamente a ellos, ¿verdad? Y hermanas, no es que vayamos a ser indulgentes, ¿verdad? O condescendientes, con un aislamiento que nos demos a nosotras mismas malhumoradas, ¿verdad? Al contrario, se nos dice y se nos manda de manera expresiva el ser corteses y amables, ¿verdad? Con estos malignos, ¿verdad? Con estas personas que nos quieren transformar o que nos quieren hacer daño. Y no tenemos que ser groseras, no tenemos que ser, como les dije hace un ratito, indulgentes o condescendientes, ¿verdad? Se nos dice y se nos manda de una manera expresiva el ser corteses y amables, aquí en Primera de Pedro 3:8, que con gusto les voy a leer, que lo tengo por aquí. Se los había anotado. Ok, aquí lo tengo. Eso lo vemos en Primera de Pedro 3:8, que nos dice, perdón, la demora. Primera de Pedro 3:8 nos dice, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ahí está, hermanas. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 3:8. No tenemos que ser groseras, no tenemos que ser malas, tenemos que ser corteses y amables con las personas que nos quieren transformar o nos quieren traer que sean malignas, ¿no? Como nos dice aquí el salmista. Entonces, hay que ser así, misericordiosas y amables. Entonces, él también nos pide andar sabiamente con los de afuera, así como nos dice Colosenses 4:5, ¿verdad? Los cuales también, como nos dice Tito 2:10, adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, no tenemos que ser groseras, tenemos que alejarnos de nuestros enemigos, de de las personas que nos quieren hacer daño o que nos quieren hablar de cierta manera. Hay que ser corteses solamente y decir no, ¿verdad? Entonces, cuando ellos nos tientan, ¿verdad?, hacia deslizarnos o desviarnos de lo que nosotros creemos o de la palabra de Dios, cuando nuestra conexión con ellos nos incita hacia un solo hecho de conformidad hacia sus estándares deshonrosos para con Dios e inconscientemente con nuestras creencias, entonces debemos de tomar una posición audaz, así como nos dice aquí el salmista, ¿verdad? Apartaos de mí, una posición firme para cortésmente también para alejarnos, ¿verdad? Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios, dice aquí, ¿verdad? Este es el por qué él quería un espacio entre él y los malignos. Él estaba comprometido a la obediencia, guardando, hermanas, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Así es de que seguimos en el 116 que dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré,
y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, dice aquí. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Aquí vemos que el salmista sabía que él no podía estar delante de sus enemigos sin que la palabra de Dios le estuviera sosteniendo. Sin este apoyo, hermanas, continuo de parte de Dios, vemos que aquí dice él que él no podría vivir, ya sea física o espiritualmente. Su idea era de que este apoyo que dice susténtame vendría conforme a la palabra de Dios, sería tanto consistente con la palabra de Dios y hallaría su fuente en la palabra de Dios también. Aquí vemos que el salmista pudo orar esto debido a que él tenía, ¿no?, su esperanza bien colocada en la palabra de Dios. Estaba puesta sobre Dios y su palabra. Entonces, también eso, hermanas, vemos en el Salmo 119, 43, en el 49 también vemos 81 y en el 114 también nos sigue diciendo que su esperanza de este salmista está colocada sobre Dios y su palabra. Nos lo dice en este Salmo 119 una y otra vez. Y hermanas, cuando nuestra esperanza está colocada de tal manera, podemos pedirle a Dios que nos proteja y nos vindique sin ningún problema si estamos presentes, si estamos consistentes en la palabra de Dios. Seguimos. Sosténme y seré salvo y me regocijaré en tus estatutos, nos dice. Esta es la segunda petición. En esta corta sección también el ser sostenido por la fuerza que viene de Dios y especialmente a través de su palabra. Al recibir este apoyo, hermanas, y seguridad, vemos aquí que David la utilizaría para ser más obediente para Dios. Esta constante dependencia que vemos de David sobre Dios, la constante oración, sosténme y seré salvo, como le dice, de hecho, sí lo mantendrá y nos mantendrá también a nosotras salvas, ¿verdad? Seguimos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios, dice aquí. El salmista aquí, hermanas, hablaba del juicio de Dios. Él utiliza su palabra estatutos como una medida para sus juicios, rechazando a todos los que se desvían de su palabra y también de los principios que estaban revelados en ella. Y también vemos que dice aquí que como escoria, dice, hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios como escoria. La escoria, hermanas, que se forma en la capa externa de un metal precioso cuando está siendo refinado, eso es desechado por el joyero. Y si quieren ver un poquito más de eso, pueden leer Isaías 1:22, Jeremías 6:28 al 30 y Ezequiel 22 del 18 al 19. Como escoria, hermana, el pecado es en realidad como escoria. ¿Por qué? Pues porque la escoria se lleva en el brillo y la gloria del metal. Sin eso hace que se vea opaco, ¿verdad? Si no tiene brillo, entonces con la escoria hace que se vea opaco. Las escorias, hermanas, son engañosas, porque a veces vemos que el metal no es plata, pero parece serlo. No es oro, pero también parece serlo. La escoria no son mejoradas por el fuego, solamente al ser desechadas. La escoria carece de valor, no tiene propósito, no sirve. La escoria dañan en realidad al metal porque sirven para que el metal se oxide. Con la escoria puesta el metal sale oxidado. El metal que tenga escoria será pues carcomido, ¿verdad? La consideración de estos juicios justos han hecho que el salmista alabe aún más a Dios, ¿verdad? Él alababa a Dios y su palabra. Dice tus testimonios como medidas justas para juicio, ¿no? Seguimos en el 120 que dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Hermanas, mientras el salmista aquí vemos que consideraba los justos juicios de Dios, él miró su propia vida y comprendió que no era del todo justa.
Idealmente, esta sensación de estremecerse de temor, le hizo correr hacia Dios por su expiación, su sacrificio expiatorio que él tenía. El salmista no celebró debido al juicio sobre los inicuos, más bien le hizo temblar en un temor santo por sí mismo. La presencia de Dios es tan real aquí para David, hermanas, que él responde a su Dios en espíritu y cuerpo. Su vida de obediencia es vivida en la presencia del Dios vivo, considerando que los malvados actuaban como si Dios no hubiera o tuviera interés, ¿verdad?, por él. Es únicamente que cuando nos estremecemos delante de Dios exaltado y santo, que veremos al mundo y a sus distorsionados valores como las cosas vacías que son, si no miremos a nuestro alrededor. Si no nos estremecemos delante de Dios, entonces vamos a ver que el sistema del mundo nos parece maravilloso para nosotros, y también vamos a ver cómo se va a consumir placenteramente, así como esa escoria, ¿no?, como ese óxido, que nosotros seríamos el metal, nos consumiría, ¿verdad?, la escoria, comparándonos con un metal. Así es de que, hermanas, no podemos estremecernos, ¿verdad?, a las cosas de este mundo, ¿verdad? No nos podemos estremecer que nos parezca maravilloso, ¿verdad?, porque nos va a consumir lentamente. Hay que estremecernos, hermanas, en la presencia de Dios, así como este salmista, que se estremecía en la presencia de Dios porque para él era tan real, ¿verdad? Y respondía en espíritu y cuerpo, ¿verdad? Entonces hay que estremecernos, ¿verdad?, en la presencia del Dios vivo, ¿verdad? Hay que estremecernos, porque de Él tenemos que tener un respeto, y tenemos que estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta, ¿verdad?, que es el único que nos puede ayudar, que con nuestra obediencia Él es el único que nos puede salvar, así como este salmista, como David, ¿verdad?, que su vida de obediencia estaba siempre vivida en la presencia del Señor. Así es de que yo las invito, hermanas, a que mediten en este salmo, en estas 3 letras. Ya no tenemos más tiempo para seguir estudiando este maravilloso salmo, y no sé de ustedes, pero para mí ha tenido bastantes bendiciones, bastantes enseñanzas, ¿verdad? No solamente para mí, pero para mis hijos, para mi familia. Compártanlo, hermanas. Les doy gracias por su atención, y bueno, ya hicimos nuestra reunión de Zoom este día. Entonces, las invito a que nos veamos el próximo martes, el martes a las 10 de la mañana, por este mismo medio, por YouTube, y vamos a orar para cerrar este salmo. Si necesita petición de oración, no dude en textearme para ponerla ahí a nuestras hermanas para que sigamos orando por ustedes. Les doy gracias. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones. Quédense en casa, están pasando muchas cosas muy tristes, muy difíciles, y yo las invito a que oremos por esa paz que necesitamos, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, pero también en el mundo entero. Les doy gracias por su atención y las quiero mucho. Vamos a terminar con oración. Gracias, Padre, te doy en este día, Señor, nuevamente. Te doy gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado en este salmo, en estas 3 letras que enseñamos. Te damos gracias porque siempre estás ahí, Padre. Eres un Dios vivo, eres un Dios que nos protege, que podemos hablar contigo directamente, Padre. Te damos gracias por tanta bendición, Señor. Te pedimos por todas las personas que están allá afuera. Te pido que les des paz en este momento, Señor, y que te conozcan. Que en este momento todas esas personas que están con temor, que se acerquen a ti, Padre, que lean tu palabra, que busquen refugio en tus brazos, como dices una y otra vez en tu palabra, que nos refugiamos bajo la sombra de tus alas. Te damos gracias, Señor, te doy gracias por mis hermanas, bendícelas donde ellas se encuentren, quédate con ellas en sus hogares, acompáñalas a donde ellas tengan que salir. Te damos gracias por mi pastor, por su familia, en fin, con toda mi congregación. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ok, hermanas, entonces las quiero mucho. Cuídense. Bye bye.